Es decir, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Océanos, el gobierno peruano firmó el tratado y está pendiente que el Congreso lo ratifique. La adhesión de nuestro país, ¿qué va a permitir? Bueno, va a permitir influir en la gobernanza global de los océanos y generar beneficios científicos, económicos y ambientales para la biodiversidad marina del país, que, como se sabe todo, como todos sabemos, es ampliamente rica. ¿Quiénes han firmado este tratado? En Latinoamérica lo han hecho Chile, Cuba, Panamá, Costa Rica, Honduras, México y Uruguay, que ya han ratificado el Tratado de Alta Mar. Así es, pero queremos conocer cuáles son los alcances o logremos entender cuáles son los beneficios que nos trae ese tratado de alta mar en nuestro país, reconociendo además que tenemos un mar riquísimo en recursos hidrobiológicos. Vamos a darle la bienvenida al señor Gibson Dávila Ordóñez, director del programa de gobernanza marina de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, para conversar sobre este tema. Señor Dávila, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Cuéntenos, por favor, de manera sencilla, qué es exactamente este tratado de alta mar y por qué se considera un hito importante en nuestro país. Este es un tratado muy importante porque por más de 400 años no ha habido un régimen legal para proteger la biodiversidad que se encuentra más allá de las 200 millas. Lo que debemos entender es que los países se han abocado a proteger la biodiversidad que está dentro de nuestras aguas jurisdiccionales. Hablamos dentro de las 200 millas. Dentro de las 200 millas, a través de la creación de áreas marinas protegidas, diferentes tipos de mecanismos para proteger esa biodiversidad que está dentro de las 200 millas. Pero sorprendentemente la humanidad se olvidó de proteger la biodiversidad que está más allá de las 200 millas, porque luego de las 200 millas todavía hay biodiversidad y es necesario proteger. Y además no es poca cosa, porque esa biodiversidad que está más allá de las 200 millas es una biodiversidad que representa en términos de superficie marina el 64% del océano, casi la mitad del planeta. Entonces los países se han enfocado a proteger la biodiversidad que está dentro de sus 200 millas, que son prácticamente el 36% del océano, y no se ha protegido esa biodiversidad. ¿Y qué ocurre en este 64% de océanos en el mundo? Justamente eso, es que en esa zona existe un vacío jurídico, porque ningún Estado ejerce competencia ni jurisdicción más allá de las 200 millas porque son aguas internacionales. Entonces ningún Estado puede de manera unilateral señalar nosotros vamos a proteger el alta mar. Tiene que ser un consenso internacional entre los países. Entonces hay un primer vacío. Primero, si existen actividades económicas más allá de las 200 millas, no se puede hacer evaluación de impacto ambiental. Para nosotros es muy común hacer una evaluación de impacto ambiental cuando hay una actividad dentro de las 200 millas, pero si eso ocurre fuera de las 200 millas, no hay un régimen jurídico para aplicar evaluaciones de impacto ambiental. ¿Y se corre peligro de depredaciones? Claro, es que no hay un régimen legal para la protección, no hay estándares para proteger las actividades que existen en esa zona y por lo tanto es necesario tener una base legal para eso. Por ejemplo, se habla mucho de las embarcaciones chinas y rusas y cuando se ha pedido información a las autoridades han establecido que operan más allá de las 200 millas marinas, que es el territorio marítimo peruano. Pero de alguna manera el hecho de poder capturar especies en esas zonas afectan nuestra soberanía, o sea, la riqueza ictiológica que tenemos dentro de las 200 millas. Sí, o sea, lo primero que es necesario comprender en este caso el Tratado de Alta Mar es que es un tratado que regula evaluación de impacto ambiental, regula el acceso a los recursos genéticos, que son especies que han estado por miles de años en esa zona y que tienen beneficios económicos, comerciales y científicos. El tercer elemento es crear áreas marinas protegidas y otras modalidades de conservación y generar capacidades técnicas para poder aprovechar los recursos que ofrece el mar. Llegar más allá de las 200 millas no es una cosa sencilla, necesitamos tecnología, necesitamos ciencia para poder acceder a eso. Entonces esas son las 4 materias que regula el Tratado de Alta Mar. El Tratado de Alta Mar no es en esencia un tratado pesquero, porque en realidad esos son temas que regula el Organismo Regional de Ordenamiento Pesquero, y es el Organismo Regional de Ordenamiento Pesquero que establece las medidas de manejo pesquero fuera del alta mar, específicamente sobre las especies que ésta las regula. Ahora, hay que recordar que la ciencia va a tener un rol fundamental en este caso para poder determinar en realidad la cantidad de especies que están en peligro de extinción en esta zona. O sea, lo que nosotros estamos viviendo actualmente como sociedad es una quinta extinción global de las especies. Si uno compara en los últimos 50 años, la biodiversidad, que en términos globales se ha reducido a un cerca de 67%. Entonces, la mejor modalidad para conservar la biodiversidad, la diversidad biológica y en concreto la marina,
es a través de crear modalidades de conservación. Y este tratado establece la posibilidad de crear áreas marinas protegidas en aguas internacionales. Actualmente en el mundo solamente existen áreas marinas protegidas, son 4 solamente a nivel internacional. Con este tratado podríamos proteger más áreas marinas protegidas fuera de la jurisdicción nacional, que es un vasto espacio marino oceánico, porque representa nuevamente el 64% del océano y que nunca ha tenido un régimen legal de protección a nivel global. Claro, porque hay cerca de 1.500 especies marinas que están en posibilidad de extinción. Sí, o sea, hay esas cifras. Se ha estimado que dentro del alta mar se han identificado cerca de 200.000 especies. Es quizás considerado por algunos expertos y científicos uno de los ecosistemas que tiene incluso más especies que los bosques húmedos tropicales de la propia Amazonia peruana, sino que es necesario desarrollar investigación científica para poder identificar con mayor detalle esas especies. Pero el punto es que este tratado pues busca proteger esas especies a través de la creación de estas áreas, de estas modalidades de conservación, pero no solamente protegerlas, sino frente a actividades económicas que podrían impactarla a través de tener evaluaciones de impacto ambiental. ¿Qué ocurre cuando en el Perú o en otros países declaran la veda de determinado especie, ¿no es cierto? Que es básicamente para el proceso de reproducción y crecimiento. ¿Qué ocurre más allá de alta mar? Si tenemos embarcaciones que vienen de China o que vienen de Rusia y están pescando. Sí, en el alta mar existen 2 regímenes. Uno, donde existen organismos regionales de ordenamiento pesquero. ¿Por qué? Porque existen especies que son transzonales, que son migratorias. Y frente a, o sea, es un stop que no es compartido por un solo país, sino son compartidos por varios países, incluso trasciende las 200 millas. Entonces, el régimen jurídico pesquero en ese caso establece la necesidad de tener organismos regionales de ordenamiento pesquero. Es en el marco de estos organismos regionales de ordenamiento pesquero que se establecen normas de manejo pesquero. Y cuando esas normas son violentadas, no se cumplen, estamos frente a un escenario de pesca ilegal. Pero también necesitamos reconocer que el alta mar es tan amplio que no existen organismos regionales pesqueros para cubrir todo el alta mar. Claro. Por lo tanto, hay superficies marinas que no tienen una institucionalidad que se encargue de establecer reglas de manejo pesquero. Pero esa regulación está prácticamente vigente a nivel internacional desde 1995. Que es a través de los convenios de ordenamiento pesquero. Este tratado de alta mar es un tratado del año 2023, que no busca justamente abordar los temas pesqueros, sino los temas de biodiversidad, que ha sido el gran vacío que ha tenido el planeta para proteger estas especies. Claro, ahora lo que se proyecta también es una meta ambiciosa al 2030, ¿no? Porque se vincula a una meta de proteger el 30% de los océanos precisamente para la llegada de ese año. ¿Este tratado en realidad nos acerca realmente a cumplir esta meta que se proponen al 2030? Sí, porque mira, esta meta, la meta 30 por 30, es una meta que señala que debemos proteger el 30% de los ecosistemas terrestres y marinos para el año 2030, por eso se llama 30 por 30. Pero si uno comienza a considerar las aguas jurisdiccionales, las 200 millas de todos los países, eso representa solo el 36% de todo el océano. Claro. Entonces, si nosotros queremos aplicar la meta 30 por 30, eso significaría transformar todas las aguas marinas de los países en áreas marinas protegidas y eso es imposible. Entonces, la única forma de lograr la meta 30 por 30 es ampliar las acciones de conservación y de protección también en aguas internacionales. Porque solo haciendo en el ámbito nacional no es posible, porque solamente eso representa el 36% y necesitamos proteger el 30%. Eso significa transformar todo el mar en un área marina protegida. ¿Qué tipo de embarcaciones y sobre todo de qué países son los que fluctúan o recorren estas aguas internacionales que están más allá de las 200 millas marinas de cada país? O sea, está Estados Unidos, está Rusia, está España también, hay China también, hay países de Corea, Vietnam, que son los países que tienen la flota industrial para hacer este tipo de actividades pesqueras en aguas distantes, ¿no? Más allá de sus ámbitos jurisdiccionales. ¿Y que están de acuerdo con esta convención? O sea, por ejemplo, si uno ve el caso de España, que es un país pesquero eminentemente, es uno de los países que ya ratificó. La Unión Europea, o sea, el principal consumidor de recursos hidrobiológicos a nivel del mundo, luego de China,
es precisamente la Unión Europea. Y uno de los países que están apoyando la ratificación de esto es nuevamente la Unión Europea. Y la razón fundamental es porque esto no es un tratado pesquero, es un tratado de biodiversidad, que ha sido el gran problema que no hemos tenido por años. Ahora, señor Dávila, usted nos comentaba que el Perú ya firmó. ¿Cuál es el siguiente paso? O sea, el primer hito fue la firma del tratado, que eso ocurrió en la Conferencia de Naciones Unidas sobre los Océanos en junio de este año, en el año 2000, en junio de este año, y ahora lo que corresponde es hacer la revisión técnica, concluir la revisión técnica por parte de las entidades del Poder Ejecutivo para enviar el expediente al Congreso de la República, y dentro del Congreso de la República se haga el debate político, jurídico también, y tomar la decisión si esto se ratifica o no. Esperemos que se ratifique. En su totalidad. Sí, claro, se tiene que ratificar en... Sí. Ahora, hay algunas observaciones que dicen los organismos peruanos, ¿qué dice el Estado peruano frente a este tema? O sea, han surgido observaciones que son observaciones porque es un tratado nuevo, es un tratado altamente técnico, y es necesario clarificar la información. ¿Dónde está, digamos, Son dos puntos que principalmente se ha señalado. Uno, nuevamente, es el tema de tratar de entender que el Tratado de Alta Mar es un tratado pesquero, y eso no lo es. Así es, sino de biodiversidad. Claro. El segundo es que tratar de equiparar al Tratado de Alta Mar con la Convemar, y eso tampoco no lo es, porque más bien el Tratado de Alta Mar surge frente a las limitaciones y deficiencias de la Convemar. Claro. Porque la Convemar nunca estableció mecanismos para proteger la biodiversidad más allá de las 200 millas. ¿Okay? Entonces surge como para solucionar las deficiencias que tenía la Convemar, y además, tercero, no reduce la jurisdicción ni los derechos soberanos que Perú tiene sobre el mar peruano, porque este es un tratado que se aplica más allá de las 200 millas. Entonces yo creo que este es un tema de información, que si eso se clarifica muy bien, creo que podríamos avanzar rápidamente este caso, en este proceso. Yo te quería solamente destacar un caso, ¿no? En términos históricos, la Convemar, por ejemplo, se demoró 12 años en lograr entrar en vigor. El Tratado de Alta Mar va a entrar en vigor de aquí a 2 meses, en enero del 2026. Se demoró 2 años y medio en poder entrar en vigor. Claro. ¿Esto qué significa? El alto consenso de la comunidad internacional en proteger más allá de las 200 millas, de proteger el 64% del océano. Entonces hay un amplio consenso en la comunidad internacional sobre la necesidad de proteger esto. Y es importante que Perú se sume a este proceso, porque si se suma a este proceso, Perú va a poder incidir en esas decisiones que se tomen dentro de las 200 millas. Y para eso, nosotros el día de hoy estamos organizando un evento internacional aquí en el Hotel Bolívar, donde justamente vamos a continuar este proceso de informar, precisar, responder preguntas y señalar cuáles son. ¿A qué hora va a ser esto? Esto va a ser a las 9 de la mañana en el Hotel Bolívar. El día de hoy. El día de hoy vamos a hacer una presentación preliminar sobre los contenidos de una guía que estamos nosotros trabajando con un organismo internacional que es la IUCN, donde es justamente una guía global para informar a la sociedad civil, a los estados, a los gobiernos sobre los alcances del Tratado de Alta Mar, y ayudar precisamente esto, lo que ustedes han destacado, los problemas de información que hay. Perfecto. Correcto. Muchísimas gracias por habernos dado estos detalles al doctor Gibson Dávila Ordóñez, director del programa de gobernanza marina de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Muchas gracias. Buen día.